Los relatos de Piedraluna. Relato 4. Skrar. Hace mucho tiempo atrás, poco antes de estallar la guerra entre humanos, un grupo numeroso de eruditos que formaban una orden secreta abandonaron las tierras de Rannibrón para crear la Orden del Concilio de Magos. Se asentaron en lo más alto de las montañas Sogán, en un lugar casi inaccesible, que con el tiempo prosperó convirtiéndose en la mayor escuela de magia existente en todo el territorio de la Tierra de las Puertas. En la gran sala de investigación se escrutaban las diferentes magias existentes de todo el universo. El alumnado que era admitido en aquel hermoso paraje natural tenía que pasar una prueba, no importando raza ni condición. Por aquel entonces, en las afueras de todas y cada una de las ciudades existentes en la Tierra de las Puertas, un gran cristal suspendido por una especie de cadenas sujetas a dos grandes columnas formaban un siempre cuidado altar, al cual acudían los progenitores que querían solicitar la inscripción de uno o varios de sus hijos a la escuela de magia. Este era el único medio existente para contactar con el Concilio de Magos. Los que solicitaban dicha comunicación tenían que prender unas velas que siempre estaban dispuestas para dicho menester encima de cada altar. Después se retiraban unos metros esperando la presencia en el cristal del mago guardián. Él les hacía unas preguntas a los solicitantes, evaluando con las respuestas que obtenía si eran dignos de pertenecer a los peticionarios de aprendizaje. Una vez en el que el dictamen del guardián era positivo, accedía a que el alumno o alumna participara en la primera prueba, la cual consistía en que, transcurrido un corto periodo de tiempo y sin previo aviso, un representante de la orden conciliar se personaba en el domicilio del solicitante dando inicio al primero de los rituales. Se trataba de poner un cristal incoloro en las manos de la futura alumna o alumno, y si el cristal se tornaba blanco, esto significaba que era apta o apto para el aprendizaje en cualquier vertiente de las ramas mágicas. Pasados unos minutos, el misterioso vidrio volvía a su estado natural y el representante del concilio se lo entregaba al admitido hasta que cumpliera la finalidad de sus estudios. La incorporación era inmediata y después de despedirse de su familia, quedaba bajo la protección del Concilio de Magos. El estudio de las muchas ramas mágicas que se impartían en aquella protegida escuela duraba largos años y al alumnado se le permitía la visita de sus familiares una vez el curso finalizaba, pero ellos nunca abandonaban el recinto de Sogán. Eran las familias quienes viajaban por una puerta mágica que nunca permanecía en el mismo lugar. El guardián les enviaba un destello de luz a sus hogares, indicándoles con ello que estuvieran listos al alba. Llegado ese momento, unos grandes y hermosos gatos de pelo largo y color lila claro esperaban pacientes a la salida de cada hogar para conducirlos hasta la puerta mágica. Pero claro, esto solo sucedía si el gato en cuestión sentía que todo iba bien, cerciorándose instintivamente que aquellos seres lo único que sentían era el deseo de ver cómo se encontraban sus hijos, sin que hubiera otros motivos sombríos ocultos. De ser así, el gato simplemente se desvanecía en el aire. Una vez ocupadas sus respectivas habitaciones en el castillo de Sogán, el alumnado se reunía en el gran jardín exterior, en donde el Concilio de Magos, sentado al frente de una larga mesa, les explicaba las normas de comportamiento a seguir. Una de las más importantes era la función que tendría el cristal que en sus hogares les había sido entregado. Ese cristal
era esencial para la individualidad de aprendizaje del alumno, pues absorbía los progresos de su portador, cambiando la tonalidad según el grado de sabiduría adquirida. Cada final de curso, todos tenían que presentar el cristal para obtener la nota de continuidad que daba acceso al siguiente nivel de conocimiento en la sala de la sapiencia, delante del Gran Concilio. En la parte central de esta sala, un cristal de forma hexagonal se asentaba sobre un pedestal de fina talla con incrustaciones de bronce. Este era conocido con el nombre de Lodargás, el cristal del conocimiento. Cuando un alumno se acercaba con el suyo y lo mostraba delante de este último, el Lodargás emitía un haz de color, indicando al concilio qué rango de magia impartiría el curso siguiente. Pero si el Lodargás replicaba la tonalidad que mostraba el cristal del alumno, éste tendría que repetir el curso finalizado. En esa poderosa escuela de magia fue admitido a muy temprana edad Skrar, un humano que pertenecía a la población de Melas, la más cercana a la ciudad de Rannibrón, eje central del territorio. Hacía pocos meses que Skrar había llegado a Sogán cuando dieron inicio las turbias disputas entre la raza humana. Estas divergencias con el tiempo fueron conocidas como la caza de Melas. Aquella fue una persecución sin tregua que duró largos años, entre los partidarios de los que creían en los beneficios de la magia y los detractores de la misma. De todo el territorio de Rannibrón, la población de Melas fue la más perseguida de todas, pues sus habitantes poseían dichas habilidades mágicas desde el día de su nacimiento, utilizándolas con toda naturalidad para beneficio de muchos. Una de estas muchas hostigadas familias fue la de Skrar, finalmente quemada sin ningún miramiento en el patio central del castillo, lugar preparado para dicho cometido. Sus padres, abuelos y hermanos, todos ellos suponían un peligro para las retorcidas mentes que les daban caza por orden real. Muchos inocentes perdieron la vida sin justificación en aquellos tiempos terroríficos, pero el único humano que había sido admitido como alumno en aquella escuela tan especial era Skrar, por lo que pasó a ser el único huérfano del lugar. Un estigma que lo acompañaría el resto de su vida. Sin un hogar al que regresar cuando finalizara su aprendizaje escolar, Peterfru, con la categoría Lil, el más elevado rango en la orden del concilio, lo tomó bajo su tutela. El joven aprendía rápido y con una maestría fuera de lo habitual. Ninguna magia se le resistía, pero la que más le atraía era la que estaba prohibida por el concilio, la cual nadie sin pertenecer a la orden podía practicar debido a su potencial peligro. Con el tiempo, algo se rompió en Skrar. Se volvió callado, taciturno, evitando el contacto con los demás. Se encerraba largas horas en su aposento, situado en el ala norte del castillo. Llegó un momento en que todas sus apariciones externas se limitaron a la noche, cuando todos los demás dormían. Este aislado comportamiento empezó a inquietar a Peterfru, quien observaba en silencio las imágenes que proyectaba el Lodargás a petición del mago. Entre los jardines del claustro parecía una sombra, como una mancha de oscuridad más que se fundía con la negrura profunda del entorno. Bajo uno de sus brazos, agazapado entre la oscura capa que lo arropaba del frío de las cercanas montañas nevadas, ocultaba un libro extraño, velado a cualquier mirada. Un día, Peterfru, sumamente preocupado por la salud mental del joven,
decidió acercarse sin previo aviso a su habitación, con la intención de sopesar mediante una charla distendida el grado de sufrimiento que podía estar soportando en soledad. Llamó a la puerta y, sin esperar respuesta, entró, encontrándolo sentado al frente de un humilde escritorio de madera, leyendo con tal avidez las páginas que tenía delante que pasó por alto la llamada del mago, sobresaltándose cuando éste exclamó: «No es posible, Scrag. ¿Cómo ha llegado hasta ti el libro prohibido?», inquirió con expresión mezclada de asombro y decepción el mago. «El escriba de la biblioteca me lo sugirió», contestó él, viéndose sin argumentos lógicos que explicaran la pregunta. «Tendré que poner esta información en conocimiento de la orden lo antes posible. Entrégame el libro de inmediato. Ignoro qué daños permanentes habrá causado en ti, pero lo descubriré. Tu saber no está preparado para racionalizar con objetividad la magnitud de su oscuridad. Incluso entre nosotros, los del concilio, es necesario contar con el respaldo de varios miembros cuando tenemos que hacer investigaciones sobre este tipo de magias, para no caer en la falsa creencia de su supuesta lógica», dijo con tono severo, alargando la mano en espera de la entrega. «Pero, ¿por qué este temor? No lo entiendo. No veo más que maravillas en él. Existen conjuros complejos en el libro, pero para nada resultan dañinos. Todo es magia nueva, clara y limpia. Me da la impresión de que ese miedo os impide ver la inusual nitidez de su valía. Solo tenemos que ahondar en el misterio para llegar a entender sus complejas fórmulas», contestó Scrag, resistiéndose a devolver el libro. «No tienes nada que entender, muchacho. Ese precisamente es el cometido de este libro. Aparentemente ofrece conjuros limpios y nuevos, sin peligro alguno, pero la realidad es que la maldad que encierra todo él contiene ese enganche venenoso, el cual, pasados unos meses, se vuelve irresistiblemente adictivo. Tus palabras en su defensa lo demuestran. Muchos otros antes que tú sucumbieron a esa malignidad, sufriendo terribles destinos. Este libro se alimenta de almas. Ese es el precio que pagarás por ahondar en sus secretos. Tienes que entregármelo de inmediato, y esta vez sin explicaciones», le dijo Pettigrew con autoridad contundente. Pasadas unas horas, después de poner el libro en el lugar que le correspondía, Pettigrew convocó de inmediato al concilio para abordar el problema. Una vez reunidos en la sala de Argás, Pettigrew comenzó preguntando a Ojos, el responsable de supervisar el cambio temporal de cada escriba: «¿Cuánto tiempo lleva el escriba en la biblioteca?». «Pues todavía no se ha cumplido el plazo para sustituirlo», contestó Ojos. Pettigrew narró lo sucedido con Scrag y, con el fin de averiguar si éste decía la verdad, hicieron llamar al escriba para tratar de esclarecer los hechos. Él les contó que una tarde alguien le había lanzado un hechizo de dormitar y, nada más despertarse, revisó los giros del planetario para ver si había cambiado algún elemento que indicara una extracción o anomalía en la biblioteca, pero que, como todo seguía igual, imaginó que lo sucedido habría sido una broma de algún alumno y no le dio más importancia. Negó rotundamente que lo dicho por Scrag fuera cierto. «Nunca», dijo, «nunca se me habría ocurrido hacer una sugerencia de tan peligroso objeto, y menos a un estudiante», afirmó con determinación, un tanto ofendido por aquella malintencionada mentira. Aclarado el problema y disculpándose con el escriba, el concilio
decidió darle un tiempo de permanencia vigilada a Scrag, esperando que aquel comportamiento solo fuera un acto de rebeldía juvenil por su parte. Pero, pasado un tiempo, el ávido interés por ciertos libros que mostraba el joven los ponía en constante conflicto, dividiendo al concilio de magos. Una parte de la orden defendía que era cosa de los pocos años vividos, argumentando que, con una supervisión más estricta en las acciones del joven, sería más que suficiente para llevarlo hacia el camino correcto. La otra mitad del concilio sostenía que la inteligencia de Scrag era sumamente inusual y más elevada que muchos de los grandes estudiosos. Por ello, lo consideraban un verdadero peligro para todos. No se fiaban de él y siempre estaban alerta ante cualquier conflicto que el joven provocara. Querían que éste abandonara Sogán de inmediato. En aquella ocasión hubo un voto más a favor de la permanencia de Scrag. Por lo tanto, todo continuó igual. Después de aquel hecho, las ideas de Scrag se radicalizaron. Su odio hacia las razas existentes era cada vez más notorio. Ya no callaba delante de nadie. En su cabeza entendió de alguna manera que mediante el poder de la magia podría hacer e ir a donde quisiera, autoconvenciéndose de que eso era lo único que importaba. Las ideas drásticas y nada lógicas que planteaba ante el conjunto docente no eran bien recibidas ni por el claustro de profesores ni por el alumnado, causando temor en estos últimos. Con mucha frecuencia, sus charlas se enfocaban con vehemente argumento hacia el poder que proporcionaría la magia, y que todos aquellos que vivían bajo el yugo del absolutismo moral podían ser liberados del mismo para renacer como una nueva civilización. Fue en una de estas ocasiones cuando ocurrió un hecho que puso en alerta definitiva a todo el concilio. Uno de muchos alumnos que estaba escuchando con atención lo que Scrag parlamentaba a un grupo reducido de estudiantes en el patio central de los jardines, dijo: ¿Y si tú te conviertes en eso que pretendes combatir? Scrag fijó su mirada en el joven con tanta intensidad que sus ojos se enrojecieron, al tiempo que la capa del que había lanzado la pregunta empezó a arder con intensidad. Todos los que estaban reunidos salieron en ayuda del joven, quitándole tan pronto como pudieron la pieza de ropa que ardía. No tardaron en aparecer profesores y alumnos que paseaban por los jardines para saber lo que estaba sucediendo. Después de llevar al joven con grandes quemaduras en las manos a la enfermería, pusieron en conocimiento de lo sucedido al concilio. Esa misma tarde se decidió que al día siguiente Scrag tendría que abandonar Sogán sin más demora. Aquella fue la última noche en que Scrag recorrería los jardines de Sogán. Pero mientras disfrutaba con una sonrisa macabra en su rostro el abrazo de las sombras, su retorcida mente, conocedora del poder que ya había adquirido en su estancia en Sogán, dio por concluido el aprendizaje, instándolo a urdir un plan para llevar consigo las dos piezas más importantes para el concilio de magos. Una era el cristal del conocimiento, el Odargás, y la otra el libro oscuro de Néfer. Así procedió, desactivando todos los engranajes de seguridad del planetario para consecutivamente huir en el silencio de la noche hacia rumbo desconocido con el Odargás y el poderoso libro oscuro. El concilio, al enterarse de la sustracción de tan valiosos objetos y saber que estaban en las manos menos indicadas, iniciaron una persecución sin tregua para dar con Scrag antes de que éste cometiera un terrible acto imposible de subsanar. Cuando días después fue capturado
En el camino que conducía al bosque sin alma, no hallaron ni el cristal Elodargas ni el libro oscuro de Néfer en su poder. Skrar no quiso desvelar nunca dónde había escondido ambos objetos, respondiendo a todas las magias utilizadas durante su interrogatorio en la torre de Sogán con una sonrisa torva y nada natural, ya que ninguna de ellas surtía efecto alguno en él. Skrar fue castigado y encarcelado en el mundo árido de la dimensión de Odiblo, mientras juraba volver y vengarse de todos los seres de la Tierra de las Puertas. Aquel portal dimensional se cerró con magias complejas y tras él se apagaron los gritos de venganza de aquel que, en los días actuales, conocemos con el nombre del poseedor de almas. Después de aquello, los magos, con temor a que otro hecho semejante se volviera a producir entre el alumnado, decidieron crear los 7 cristales Viracocha, uno perteneciente a cada mago. De tal manera que si alguno caía nuevamente en desgracia, solamente se perderían los conocimientos del mismo, los demás permanecerían con la sabiduría individual que cada portador le hubiera suministrado. Transcurrido un largo periodo de tiempo, los magos decidieron abandonar Sogán para impartir su conocimiento en otros mundos paralelos, abandonando la Tierra de las Puertas hacia otras dimensiones diferentes entre sí. Nada se sabe de ellos en los días actuales y según cuentan los que por Sogán se atreven a pasar, que en aquel lugar habita algo siniestro y oscuro. La enorme estructura de lo que hace tiempo fue el único núcleo investigador y docente de todas las magias, ahora, rodeado de un macabro silencio, domina con su impávida imagen el entorno, impregnándolo con un hálito escalofriante y fantasmagórico. Cuando el viento de las montañas se filtra rasgando el valle, los que de lejos lo escuchan dicen que en su silbar se oye el lamento agónico de una voz que arrastra en su soledad un prolongado alarido.